Nos quedamos en Josué 18, hasta ahí vamos y vamos a cerrar hoy con puse 21, perdón, es hasta el 24. Vamos a cerrar hasta el 24, primero Dios ahorita. Eh, Seguimos en el mismo esquema, ya estamos aquí al final de la conquista, justo antes de entrar a la época de los jueces, que ya será la próxima semana, primero Dios. Y seguimos aquí en el momento del cuarto momento de la revelación de Dios de su pacto. Recuerden que el pacto es el tema transversal de toda la Biblia. Dios se va moviendo conforme a su pacto. Es su pacto con el que inicia todo en Edén, con el que se cumple todo en Cristo y es por su pacto con el que se va a dar la consumación. Entonces, por eso el esquema general, digamos, para ver este plan general de Dios es la creación, la redención y la consumación. Estos son los tres momentos claves de la historia humana y los tres están dirigidos o atravesados transversalmente por el pacto. Ya habíamos comentado la vez pasada de la ubicación geográfica donde está esta tierra, esta zona que Dios les dio, esta tierra prometida a Abraham. Aquí está un poquito un mapa con relieves de toda esta región. Y quiero comentarles algo que ya había yo platicado la vez pasada, pero ahorita vamos a afinarlo más. A esto es lo que se le llama el Gran Israel. Cuando Dios se revela a Abraham en Génesis 15, no sé si lo recuerdan, cuando se duerme un poco Abraham, y Dios hace su pacto con él, que pasa en medio con un fuego, una antorcha en medio de los animales partidos. Es el primer momento de que Dios establece su pacto con Abraham. Dios le dice, en aquel día, dice el texto, hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, eneseos, gamoneos y demás. Es decir, de acuerdo a lo que se le prometió a Abraham, la tierra prometida debía de ser, vean el mapa, desde el río Nilo que está en Egipto hasta el río Éufrates que viene y atraviesa toda la tierra, incluso de, de, de lo que es Babilonia, de donde salió Abraham. Y en este momento de Josué, el pedazo de tierra que se les está dando es este que está en azul. ¿Por qué esta gran diferencia entre lo que se le prometió a Abraham y lo que se le dijo a Moisés y a Josué que iban a poseer? Porque ya en números con Moisés y ya al principio de Josué, no son los mismos límites que Dios le dice a ellos que van a conquistar. Entonces, es muy interesante hacer mención de esto porque precisamente en la actualidad están queriendo revivir esta doble idea, ¿no? De que en realidad la tierra que Dios le prometió a Abraham va desde el río Nilo hasta el Éufrates y hay quienes tienen este plan de querer cubrir toda esta tierra en la actualidad. Vean lo que eso implicaría. Sería parte del país de Egipto, parte del país de Arabia, todo el país de Jordania, todo el Líbano, Siria y parte de Irak. Incluso llega hasta Turquía. Imagínense, a esto es lo que hoy le llaman el Gran Israel. Sin embargo, hay que tener en cuenta en el momento en que Dios le da esta instrucción a Abraham, es el primer momento en que Dios revela la parte del plan, la parte del pacto que le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Este elemento de la tierra da a entender que el pacto con Abraham abarcaba algo más global. Eh, no algo tan local como luego vamos a ver en Moisés y en Josué. Entonces, cuando Dios se manifiesta con Abraham, le está dando un panorama global del pacto. Y es por esto que le dice, va a abarcar desde el río Nilo hasta el río Éufrates,
que era una manera de decir, va a abarcar toda la tierra habitada que conozcas. Son dos límites que no son geográficos, sino más bien teológicos. Era una manera de decir, todo Abraham, lo que tú conoces que está habitado, que va desde el Nilo hasta el Éufrates, toda esa tierra será para tu descendencia. Es decir, a tu descendencia daré esta tierra y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y vean que al decir todas las naciones de la tierra está abarcando mucho más de lo que en ese momento se conocía, que era desde el Nilo hasta el Éufrates. Entonces, otra vez recordamos, no es para que esto se tome literal como hoy se pretende, sino es para entenderlo teológicamente. Cuando se le promete a Abraham toda esta tierra, era una forma de decir toda la tierra, era una forma de decir todo lo habitado. Y la promesa no era la tierra, era la simiente, que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, desde la que esté más al sur hasta la que esté más al norte. Vean esta perspectiva porque es muy diferente a quererlo ver temporal y geográficamente. ¿Dónde se cumple esta gran promesa de Abraham? Ya lo hemos mencionado, Pablo ya lo mencionó, Pedro, Hebreos ya lo menciona, con Jesús. Jesús es la simiente de Abraham en el cual todas las naciones de la tierra son benditas. Y es por esto que cuando Jesús se despide, la frase que dice es, vayan y lleven este evangelio a todas las naciones, haciendo cumplimiento a esta idea que se le da a Abraham desde el Nilo hasta el Éufrates, es decir, todo lo habitado. Cuando en la siguiente, eso fue en Génesis, en Números, cuando a Moisés se le indica la tierra que van a habitar, ahí sí se está refiriendo en ese momento a ese pueblo que está saliendo de Egipto, a ese pueblo que va a conquistar la tierra de manera, en ese momento histórico, pero que da a entender que es apenas un primer paso del gran cumplimiento que se va a llevar cuando se dé todo lo que se le prometió a Abraham. Es decir, lo que en este momento se está asignando como tierra en tiempos de Moisés primero y ya confirmado ahorita en tiempos de Josué, es una primicia de lo que se prometió a Abraham, que era mucho más amplio, abarcaba toda la tierra conocida. Entonces, digamos que no es una contradicción que estamos viendo en la Biblia, como también muchos quieren ahorita suponer, sino simplemente Dios le define a Moisés y a Josué los límites de lo que a ellos les corresponde, pero no es todo lo que Dios tiene pensado hacer. Este es apenas el inicio del plan divino de Dios que va a llegar hasta el cumplimiento total de lo que le prometió a Abraham y como vemos en Cristo, va más allá de los límites geográficos y abarca toda la tierra habitada. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para no confundir estos dos Israeles, el gran Israel y el pequeño Israel, y no sé qué tanto están manejando hoy, sino son dos revelaciones diferentes con dos propósitos diferentes. La de Abraham es un propósito más futuro, más escatológico, más completo y que abarca toda la tierra. Los límites que se le dan a Moisés y a Josué para repartir la tierra son más temporales, son puntuales, son de ese momento para hacer como una primera etapa y que se cumpla el plan de Dios. ¿Por qué era tan importante esta primera etapa? Porque es aquí donde Dios va a establecer la tierra en donde su hijo llegaría al mundo. Entonces, no es tanto, no hay que verlo solamente en el sentido temporal del evento. Hay que ver hacia dónde Dios está apuntando con este evento. Es esta tierra que tienen que poseer, porque es esta la tierra la que está destinada a recibir al Hijo de Dios el día que se cumpla todo el plan y todas las promesas y todo el pacto revelado a
a Abraham. Entonces vamos a verlo siempre de esa manera para no confundirlos. Y es por eso que al primero que se le asigna tierra es a Judá. ¿Sí? Es Judá el primero en quien en la lista se le da la primera extensión de tierra y que va a ser al sur, es la extensión más grande, es aquí en la tierra de Judá, en donde Cristo va a nacer, en Belén, Belén de Judá. Es aquí en donde con el tiempo se va a ubicar la capital, Jerusalén, que es donde Jesús va a morir y va a ascender al cielo. Es decir, todo el cumplimiento de Abraham tiene que ver con este pedazo de tierra que es el primero que Dios asigna, el de Judá. Después de asignar a Judá, porque ya había sido prometido desde Génesis cuando se despide Jacob, que de Judá vendría el león conocido como el león de la tribu de Judá, el libertador, el legislador de Israel. Ya estaba anunciado este momento, digamos, en donde de la tribu y del territorio de Judá es donde iba a llevarse el desarrollo de la historia, ¿no? El segundo a quien se le da este territorio es a Efraín y a Manasés, los dos hijos de José. Recuerden que José viene a tener papel predominante en la historia porque también José va a ser un tipo de lo que sería el Mesías. Judá revela al Mesías como rey, pero José revela al Mesías como sufriente, ¿no? Es este hermano que sus propios hermanos lo venden por piezas de plata y él luego sufre, pero después se hace rey. Entonces, hay todo un contexto que nos apunta a estas dos visiones de lo que sería Jesús, una representada por Judá, otra representada por José, y José en la tierra prometida está representado por sus dos hijos, Efraín y Manasés. Son a los dos que se les da la segunda parte de la repartición de la tierra. Es la doble porción, porque acuérdense que José viene a tomar este elemento de la primogenitura de la doble porción. Y también es aquí donde se ratifica este elemento de justicia de las 5 hijas de Zelofead, que todas eran mujeres y por ser mujeres no iban a poder recibir herencia porque solo era de los varones, pero desde tiempos de Moisés se les aseguró que ellas tendrían tierra. Y aquí Josué hace el cumplimiento de eso que se prometió en tiempos de Moisés y les asigna y les da su herencia allí en la tierra. Entonces, Josué viene a ser el cumplimiento de todo lo que había anunciado Moisés de una manera territorial, de una manera geográfica, temporal, pero es apenas la primicia, el inicio del gran plan redentor de Dios, anunciado primero en Adán, ratificado con Noé, pero confirmado con Abraham. Este gran plan redentor que apunta hacia Cristo. Entonces ya tenemos esta reparación de la tierra y luego se define Silo, que está ubicado precisamente no en Judá, en Efraín. Efraín viene en este momento a ocupar un lugar predominante entre sus hermanos porque ahí se va a ubicar el santuario. El primer lugar donde se va a ubicar el tabernáculo de que salieron del desierto es en Silo y la región de Silo está en la tierra que le correspondió a Efraín. Es decir, Efraín va a ser la tribu nuclear de todas las 12 en este momento histórico, porque Josué mismo es de la tribu de Efraín. Josué es de la tribu de Efraín, los dos grandes hombres que salieron desde Egipto y llegaron a Canaán por su fe, es Josué y Caleb. Josué de Efraín y Caleb de Judá. A Caleb ya se le asignó tierra, ahora también la tribu de Efraín está recibiendo, pero aquí hay un dato interesante, es el tabernáculo va a quedar aquí en Silo, no, todavía no se va a mover hacia Judá como va a pasar posteriormente,
va a quedar aquí en la región de Efraín, y vean cómo está ubicado geográficamente este, esto. Ellos acamparon en el Gilgal, que es una zona que está al ladito del río Jordán después que pasaron el río. Ahí acamparon, ahí fue su centro, digamos, de operaciones. Se movieron hacia Siquén, que está un poquito aquí al norte, pero siempre dentro de la región de la tribu de Efraín. Aquí fue donde hicieron el pacto entre los dos montes de Gerizim y Ebal. Luego, perdón, movieron el tabernáculo aquí a Silo, que queda justo en medio de toda la tierra, y aquí iba a ser el centro de reunión. Acuérdense que 3 veces al año todos tenían que ir en peregrinación hasta donde estuviera el tabernáculo para celebrar las 3 fiestas anuales. En este momento, el punto de reunión es Silo o Silo, como dicen muchos, aquí en la zona de Efraín. Y solo para referencia, Jerusalén está más al sur, aquí en la colindancia entre lo que le tocó a Benjamín y lo que le tocó a Judá. Es por esto que inicialmente Jerusalén se le asignó a Benjamín, pero como Benjamín no los expulsó, los de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, que eran jebuseos, siguieron viviendo ahí entre ellos, y es hasta mucho tiempo después, cuando David viene a ser rey, que conquista la ciudad, toma Jerusalén y la convierte en capital de todo el reino, y es por esa razón que la ciudad pasa a ser de la tribu de Judá, pero originalmente era de Benjamín. Entonces, vean esta distribución. Judá está en el sur, en el mero centro está Efraín, junto a Efraín, aquí al norte, está la media tribu de Manasés, porque la otra media tribu quedó del otro lado del río, pero en medio de Efraín y en medio de Judá, esta tribu pequeñita de Benjamín, el hermano menor de José, el hermano de los 12 hermanos de los 12 hijos de Jacob, el más pequeñito. Esta es la tribu de Benjamín, y originalmente ahí iba a estar la ciudad de Jerusalén. Estaba ubicada dentro de la tribu de Benjamín. Entonces, quizá este panorama nos va ayudando un poco a ver cómo se fue moviendo los lugares sagrados, y dependió de muchas circunstancias, de tal manera que al final terminó todo en la tribu de Judá, y pero Efraín era la contraparte, porque en Efraín había quedado Siquem, es decir, ese lugar donde recién llegados del desierto hicieron el pacto entre los dos montes, y viene a ser un lugar importantísimo para el pueblo, porque es conocido como el lugar del pacto, un lugar, digamos, que tiene renombre porque fue el primer lugar que pisó Abraham cuando entró, el primer lugar que a donde llegó Jacob cuando vino después de regresar de allá del norte, cuando venía con sus esposas. Siquem viene a ser un lugar importante en cuestiones de los patriarcas, pero también porque ahí hizo pacto el pueblo recién entrado del desierto, y entonces Siquem va a ser como el centro político de todo el pueblo. Y Silo va a ser el centro religioso de todo el pueblo, ambos dentro de la zona de Efraín. En este momento, la tribu de Efraín es la predominante. En su territorio está tanto el centro político de Siquem como el centro religioso de Silo. Y su dirigente en este momento es Josué, quien pertenece a la tribu de Efraín. No perdamos de vista esto, el por qué Efraín viene a ser una tribu importantísima en todo el desarrollo de la historia, además, obviamente, de la tribu de Judá. Pues ya la división territorial ya hemos comentado. Una tribu que estaba junto a estas, que eran las importantes, era la de Dan. La de Dan estaba aquí ubicada junto al mar, pero la tribu de Dan, en el próximo libro, que es Jueces, vamos a checar algo interesante. De la tribu de Dan era Sansón, y mientras Sansón estuvieron luchando contra filisteos y contra los demás que habitaban esta zona, pero después de esta época, la tribu de Dan se da por vencida y deciden emigrar al norte, y se van a ubicar hasta el norte. Es por eso que después los límites del pueblo van a ser desde Dan
hasta Berseba. Esto es importante porque originalmente estaban ubicados aquí, pero después la tribu de Dan desapareció de aquí y solo quedaron Manasés, Efraín, Benjamín y Judá. La tribu de Simeón, Dios le entregó ciudades adentro de Judá, no está independiente de Judá, quedó prácticamente cubierta por Judá. Con el tiempo, la tribu de Simeón fue desapareciendo o no desapareciendo, se fueron mezclando de tal manera que predominó Judá y todo quedó como tribu de Judá y Simeón quedó ahí dispersa dentro de ellos. Y entonces la tribu de Leví pues no tenía propiedad, pero tenía ciudades en todas las tribus y específicamente 6 ciudades que van a ser las de refugio. Entonces, esta es toda la repartición. Recuerden que las ciudades, primero Dios asigna, a los que ya estaban del otro lado ya tenían su tierra. Cuando entran a la tierra, Judá primero, luego Efraín, Manasés, y cuando empiezan a sortear, al primero que le dan es a Benjamín, justo ahí en medio, como les comenté. Después le dan a Simeón, justo aquí dentro de Judá, y empiezan a repartir más hacia el norte. Zabulón, Isaacar, Neftalí, y hasta después de terminar toda la repartición, es que Josué tomó su parte en la posesión. Josué es el último que toma parte. Tomó aquí dentro de la región de Efraín, pero una zona aún no conquistada. Entonces esto va a ser también un dato interesante. Él como líder no es el primero que agarra, es el último que toma posesión después de que toda la tarea que se le había asignado ya la había llevado a cabo. No perdamos de vista esta zona del norte, aquí de Zabulón, Neftalí, porque es aquí donde va a vivir Jesús junto al mar de Galilea, que está aquí, ahí junto al mar fue que pusieron a estas pequeñas tribus. Por eso eran tribus como insignificantes. Entonces Jesús nace en Judá, aquí abajo, pero solo vienen a Judá por el censo y luego regresan José y María hasta el norte y ellos habitan aquí en esta región. Entonces, pequeñas, pero vienen a ser importantes porque ahí es donde Jesús inicia su ministerio junto al mar de Galilea. Y es hasta el final de sus días que Jesús viene a Jerusalén para ya el final, su última semana y su muerte y su resurrección. Entonces, vean, va a ser importante esta geografía porque no solamente es una mera repartición de tierra, es el plan de Dios ya iniciado, ya efectuándose el cómo va su hijo a manifestarse al mundo, en qué territorio, bajo qué esquemas, en qué tribus. Esto es muy interesante que no lo perdamos de vista para que tengamos una lectura más integral de nuestro texto, ¿no? Las 6 ciudades de refugio, 3 del lado derecho del Jordán, 3 del lado izquierdo. Obviamente, como solo son 6, no podía haber una en cada tribu. ¿En qué tribus hay ciudades de refugio? En el occidente, es decir, de este lado del Jordán, Ceres, que está muy al norte en la tribu de Neftalí, es la ciudad de refugio más al norte. En el mero centro, justo en Efraín, en la tribu de Efraín, está la ciudad de Siquem, de la que hemos hablado tanto. Siquem no solamente viene a ser el centro político, sino también es ciudad de refugio. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Y más al sur, no pierdan de vista otra ciudad de refugio, Hebrón, también muy conocida. Aquí vivió Abraham, aquí vivió Isaac. O sea, es una ciudad muy, muy importante para la historia del pueblo y es ahí donde Dios va a ubicar la tercera ciudad de refugio. Y del otro lado del Jordán, porque allá quedaron 3 tribus más, está Beser, que es de la tribu de Rubén, aquí más al sur. En el centro está Gad, Ramón de Galat, en la tribu de Gad, esta región que va a ser conocida y muy famosa también, Ramot de Galaad. Y en el norte, el Golán, una zona también muy peleada en la actualidad, también era ciudad de refugio. Lo mismo, una en el norte, una en el centro, una en el sur, y son las 6 ciudades de refugio.
pero no son las únicas 6 ciudades que se le asignan a los levitas. Los levitas iban a tener algunos cambios en sus funciones, porque antes de transportar tabernáculo, pues ahora ya no va a haber necesidad de transportarlo porque va a seguir siendo un tabernáculo, una tienda movible, pero ya va a estar ubicada en un solo lugar en Silo. Así que van a cambiar un poco las funciones de los levitas y sin embargo, no son solo 6 ciudades que se les asignan, son 6 de refugio que iban a tener una característica especial. Eran ciudades que iban a proteger a los homicidas involuntarios, aquellos que por algún accidente o una situación no culposa habían quitado la vida a algún hermano. Ellos podían huir porque si no huían y no quedaban cubiertos por los sacerdotes que ahí estaban, cualquier familiar del fallecido podía quitarles la vida. Entonces esto era necesario porque de esa manera el no culpable pedía asilo pidiendo un juicio justo. Los sacerdotes conforme a la ley iban a evaluar y a investigar y a indagar para que no se le quitara la vida a alguien que no era culpable, porque también se corría el peligro de que si era culpable, recuerden que el criterio era muy fuerte, alguien que le quitaba la vida a alguien, la única manera en que la tierra descansara era con la sangre del homicida. Eso lo vemos desde Caín y Abel, ¿no? La sangre de Abel, la tierra pide que la sangre de Abel, porque ella fue la que lo recibió, sea vengada. Entonces, si no, la tierra queda maldita. Es por esto tan importante que quien asesinó debe también de pagar con su propia muerte la muerte de su hermano, a menos que no haya sido de forma deliberada, de forma culposa, ¿no? Y es por eso que quien por accidente o involuntariamente había hecho, tenía que correr a las ciudades de refugio para pedir asilo en lo que se hacía la investigación, y los sacerdotes que habitaban en esas ciudades eran los que daban el dictamen para definir si era culpable o no. Si no era culpable, no podía salir libre porque de alguna manera él fue indirectamente causante de la muerte de su hermano, pero podía vivir ahí en esa ciudad de refugio, no como reo, no como esclavo, no como encarcelado, sino como protegido de los sacerdotes, y podía quedar libre cuando el sacerdote en turno muriera. Es decir, había límites para esta situación de esta persona, pero si la persona salía de esos límites, el vengador de la sangre, es decir, el familiar de aquel que había sido asesinado, podía matarlo porque esa desobediencia implicaba que era culpable. Alguien que no es culpable no tiene por qué desobedecer. Entonces, esto es muy interesante, esta dinámica de las 6 ciudades de refugio. Entonces, vienen a ser como estos momentos de justicia real y misericordia para no cometer muerte de un hermano que fuera injusta. Pero a los levitas se les asignaron 48 ciudades en total, no solamente 6, eran 48 en donde los levitas vivían y fueron repartidas. Las tribus más grandes dieron más ciudades, las tribus más pequeñas dieron menos ciudades, pedazos de tierra o ciudades amuralladas, ¿no? Porque era lo que se estilaba en la época, en donde se les tenía que asignar 1,000 codos, que son aproximadamente como 500 metros a la redonda, para que fuera de la ciudad, para que le llamaban el primer cinturón. Estos 400, 500 metros después de la ciudad servía a los levitas para pastoreo, para tener sus animales, para alimento de sus animales y demás, pero también tenían que tener 1,000 codos después de ese primer cinturón, es decir, por todo 2,000 codos, más o menos como 1 kilómetro, como 900 metros, 1 kilómetro, en donde el siguiente cinturón era como para agricultura, o sea, los levitas vivían en esa ciudad, pero también Dios le proveyó de espacios, de ejidos, de lugares para poder sembrar, para poder criar animales, de tal manera que
Ellos no tenían una tierra en propiedad como las demás tribus, pero tampoco estaban abandonados a su suerte. Aquí es donde entra este elemento doble de Dios. No se les asigna una propiedad como a los demás, porque ellos tienen una propiedad especial. Dios es su propiedad, es su herencia, pero tampoco se les abandona a la suerte a ver qué les llega, sino Dios les da dentro de estos límites de las ciudades ciertos terrenos para que ellos también trabajaran. Lo cual implica que los levitas no solo se la pasaban todo el día cantando y levantando las manos, ellos también operaban, actuaban, trabajaban, pero su tarea principal era enseñarle a la tribu en donde ellos habitaban la ley de Dios, instruirlos, apoyarlos y sobre todo ayudarlos a entender el cómo vivir correctamente el pacto. Entonces, digamos que la tarea principal de los levitas no era sobrevivir, sino Dios les proveyó de lo necesario para vivir, pero también el pueblo y las tribus tenían que proveer de acuerdo a lo que Dios había estipulado en las ofrendas para ellos, pero no significaba que ellos no hicieran nada. Sin embargo, no debían descuidar nunca su tarea principal, que era mantener a todo el pueblo instruido en la ley, enseñarles todo lo referente tanto a cómo vivir como qué hacer cuando fallaban para ofrecer los sacrificios correctamente y fueran perdonados. Es decir, la justicia y la misericordia. La justicia es cómo vivir correctamente delante de Dios de acuerdo a su pacto. La misericordia es cuando falles, qué tienes que hacer para restituir para recibir el perdón de Dios y seas restituido dentro del pacto y te mantengas dentro de él. Esta era la principal tarea de los levitas que tenían que hacer en las tribus a donde fueron asignados. Y las ciudades de refugio, además de esta tarea, también tenían que funcionar como lugares de juicio, como lugares de asilo. O sea, las ciudades de refugio eran, tenían funciones más que las ciudades de los levitas. Era lo que hacían las ciudades de los levitas más otras funciones nuevas y especiales, que era una función judicial y también era cuidar los juicios, asesorar, o sea, eran varias cosas que tenían que hacer. Ya la distribución que tenemos, todas las tribus, las 12, tenían dentro de su territorio ciudades de levitas. Todas, no había ninguna que no tuviera. Y era en proporción al territorio, de tal manera que ninguna porción del pueblo se debía quedar sin enseñanza. Ese fue el diseño divino. El diseño divino era que todo su pueblo fuera instruido, pero también las 6 ciudades de refugio estaban, según algunos especialistas, no había ninguna parte del territorio de todo el asignado que estuviera a más de un día de camino de cualquier ciudad de refugio más cercana. Todos sabían cuál era su ciudad de refugio más cercana y la que le quedaba más cercana estaba a menos de un día de camino. Entonces eran lugares que sí funcionaban para lo que fueron implementadas en ese sentido de alguien que fuera asesino involuntario podía correr y no morir en el camino por la lejanía de las ciudades, ¿no? Entonces, aquí ya vemos esta situación. Luego, en el capítulo 22, encontramos algo muy interesante. Josué despide a las tribus que van a vivir del otro lado. Acuérdense que esas 2 tribus y media, Rubén, Gad y la media de Manasés, ya habían tenido su posesión. Moisés se las dio del otro lado a petición de ellos mismos, pero se comprometieron a venir con todo el pueblo y a ayudarlos a poseer la tierra y después ya se iban a regresar. Bueno, llegó ese momento. Josué los despide, ellos se van a regresar. Josué los exhorta, la misma exhortación, el amar a Dios, el guardar su ley y en andar en obediencia. Y ya podían regresar a su territorio que estaba del otro lado del Jordán.
Estos líderes o este grupo de militares, de soldados, de líderes de las dos tribus y media, antes de pasar el Jordán ya para irse a sus tierras y ocuparlas, se les ocurre construir un altar muy grande y muy visible. Cuando se enteran las demás tribus que se quedaban de este lado, se desató una alarma muy grande entre todas las tribus, una crisis, la primera crisis después de la posesión. Pero ¿cómo es posible que se les acaba de exhortar y ya andan haciendo un altar que nunca se les fue mandado? Recuerden que este elemento de hacer altares no era cualquier cosa. Dios tenía que indicar dónde, cómo, cuándo y quién. Entonces esto se estaba entendiendo como algo, como una rebeldía, como una sublevación, pero sobre todo como una profanación del pacto. Estaban intentando hacer una adoración que Dios no mandó y esto podía traer una calamidad a todo el pueblo. Es por esto que todas las tribus interpretan esto como una rebelión, se reúnen en Silo, ahí Silo es el centro de reunión, recuerden, en Silo, y se preparan para la guerra. ¿Cuál fue la solución de ellos? Si estas dos tribus y media están propiciando que caigamos en idolatría y que seamos desechados de Dios, tenemos que matarlos, porque entonces ellos van a desviar a todo el pueblo. Esta era la intención. Entonces interviene Finés. Finés es el hijo de Eleazar, nieto de Aarón. El que es en este momento el sumo sacerdote del pueblo es Eleazar, el hijo de Aarón. Finés es nieto, pero ya es adulto. De hecho, Eleazar ya está a punto de morir porque es de la misma generación de Josué, ya son viejos los dos, y Finés es el que va a ocupar el lugar de sumo sacerdote. Pero en este momento todavía no lo es. Pero es el mismo Finés el que en tiempos de Moisés salió con una lanza y atravesó a este hombre que estaba profanando el sábado con su concubina, la hija de un rey del alrededor, en esta época de cuando se contaminaron con Baal peor y demás. Entonces es Finés el celoso, es justamente el que sabe que profanar la adoración de alguna manera es algo grave delante de Dios. E inmediatamente recuerdan lo que pasaron en Baal peor cuando esto sucedió con las mujeres del pueblo que conquistaron a los israelitas y los hicieron caer en sus idolatrías. Y entonces ellos están dispuestos a solucionar el problema. Se forman como un comité y llegan hasta donde se hizo el altar para hablar, pero es una actitud de confrontación contra la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media de Manasés, por esto que acaban de decir. Sin embargo, al llegar, la sorpresa es que Finés, de manera sabia, primero les pide explicación. Antes de cometer un juicio, primero hay que escuchar la explicación de quien lo hizo. Y entonces le explican que para nada es un sacrificio, no tiene nada que ver con un altar de sacrificio, sino es un monumento de testimonio, es un testigo. Y la explicación que dan es muy hermosa porque hace sentir esta sensación de van a estar divididos por un río, pero tienen que mantenerse unidos por un pacto. Es la división territorial, no es motivo de división pactual. Vean lo interesante de este momento en donde ellos explican y dicen, no vaya a ser que en un futuro los hijos de ustedes se olviden de que nosotros vivimos del otro lado del Jordán y ya no nos permitan venir acá a adorar a Jehová. Vean este argumento, porque ellos los que están queriendo es confirmar, ratificar y apuntalar el compromiso de los que se quedan. Ellos no están fallando. Ellos tienen miedo de que sus hijos, con el tiempo, por esta división geográfica del río, ya no puedan venir a adorar a Jehová a Silo.
Cuando Finés escucha esta argumentación, él reconoce que es algo correcto, que está bien, y entonces este altar queda como un memorial, no es un altar de sacrificios, y Finés reconoce que no hay ningún tipo de pecado, obviamente no va a haber guerra, y solo se ratifica que el nombre de ese altar va a ser testigo, y va a ser un testigo que va a dar evidencia de que son un solo pueblo a pesar de la división. Ya aquí vemos en semilla el plan de Dios. Dios siempre ha buscado la unidad, aun cuando sean dos pueblos, que sea uno solo. Esto ya apunta a lo que Pablo va a decir más adelante cuando dice Dios siempre de dos pueblos ha hecho uno, cuando hablaba de gentiles y hablaba de judíos. Entonces, aquí digamos que en semilla podemos ver esta misma idea, ¿no? Van a aparecer dos pueblos divididos por un río a un lado y al otro del Jordán, pero hay una piedra ahí que da testimonio de que la división territorial no es indicador que son dos pueblos, son un solo pueblo, un pueblo de Jehová, el pueblo del pacto, y tienen el derecho de venir a esta tierra, aunque sean del otro lado, para adorar al mismo Dios. Y el capítulo 23, y es el que va cerrando ya todo, que les decía yo, es un capítulo que a mí me impresiona mucho, porque es cuando Josué se va a despedir. Todo indica que lo hizo ahí en Silo, ahí donde está el tabernáculo, porque lo que aquí vemos es un discurso de despedida al estilo de un sermón, al estilo de un recordatorio de todo lo que Dios hizo para el pueblo. Tiene un sentido muy de lo que hizo Moisés cuando se despidió, de lo que hizo Jacob cuando se despidió. Vamos viendo esta repetición que se va dando en los libros de la Biblia, donde el dirigente que Dios asignó antes de despedirse da unas palabras para, para interpretar todo lo que acaba de suceder. Así lo hizo Moisés, pero también hay otro discurso que es el del capítulo 24, donde no solamente es un sermón de exhortación, sino el siguiente discurso, que ya no lo va a hacer aquí en Silo, lo va a hacer en Siquem, en la otra región. Siquem y Silo están como a 15 kilómetros de distancia, uno del otro. Los dos están en la misma región de Efraín. Bueno, el segundo discurso, el del capítulo 24, más bien es un compromiso o una renovación del pacto, porque en ese discurso Josué pregunta y el pueblo responde. Josué ratifica su compromiso y el pueblo confirma su compromiso del pacto. En cambio, en este primer discurso del capítulo 23, solamente Bueno, no Josué sé. recuerda todo lo que Dios hizo, es como apunta hacia el pasado, como para que el pueblo no olvide de dónde viene, de dónde fueron formados, qué es lo que Dios está haciendo con ellos, y en cambio el capítulo 24 apunta hacia el futuro, hacia qué va a hacer el pueblo, cómo van a continuar. Es un recuento de lo que Dios ha hecho frente a una exhortación acerca de cómo va a responder el pueblo. Por eso estos dos capítulos están junto uno lado al otro, pero son dos diferentes discursos. En el capítulo 23 Josué dice la Biblia que ya es anciano, ya está cercano a la muerte, convoca a ancianos, jefes, jueces, oficiales, es una convocatoria general de todos los líderes del pueblo ya repartido en todo el territorio, y Josué les recuerda que Dios es el que ha peleado por Israel. Fue Dios quien entregó a las naciones, no es Israel quien venció por sí mismo. Y Dios promete que seguirá expulsando a sus enemigos hasta completar la herencia. Y es un llamado a la obediencia, a que lo único que el pueblo tiene que hacer es guardar la ley que Moisés le dio, la ley del pacto, no desviarse ni a izquierda ni a derecha, es decir, ni caer en el legalismo de hacer las cosas por rutina, pero tampoco en menospreciar. Siempre esta idea de moverse a la derecha o a la izquierda tiene que ver con aumentar reglas que Dios no puso o quitar reglas que Dios sí puso.
Muchas veces este es el juego que todo el pueblo de Dios siempre tiene. Los muy conservadores quieren añadirle reglas y poner todo más estricto, y los muy liberales siempre quieren quitar reglas y poner todo más relajado. Bueno, aquí la idea es no te desvíes, Israel, ni a izquierda ni a derecha. Mantente en el camino justo. No te mezcles con otras naciones. Recuerda el por qué Dios las está expulsando de esta tierra. No invoques a los dioses de ellos, porque es precisamente por eso que ellos están bajo juicio. Y le exhortan Josué aférrense a Jehová, ¿no? Y también les advierte que si ellos, viene esta advertencia, no solo es la promesa de que Dios los va a llevar hasta completar, pero hay la advertencia de que si ellos se mezclan con los pueblos, o sea, hacen lo contrario a lo que se acaba de prometer, hacen alianzas con esos pueblos, se unen en matrimonios con esos pueblos, entonces Dios ya no expulsará a los enemigos, lo que comentamos al principio. O sea, si te mantienes fiel al pacto y haces esto, Dios los va a expulsar. Pero si tú haces lo contrario, Dios no los va a expulsar. Los va a dejar ahí en medio de ti y te servirán de lazo, trampa, azote y de espinas. Y como resultado, perderás la tierra. Imagínense esta advertencia. Acaban de repartir y poseer la tierra que Dios les entregó, tal y como Dios la entregó por suertes, pero recordemos que la suerte Dios la define. Es decir, fueron definiéndose conforme Dios les fue asignando tierra a cada uno, y ahora les está advirtiendo Josué: si ustedes no permanecen en el pacto y hacen exactamente lo contrario de lo que se les pidió, y por lo cual estos pueblos están siendo expulsados de aquí, pues entonces Dios no va a continuar con ustedes, pero además serán expulsados también de la tierra ustedes. Va a pasar con ustedes lo que está pasando con estos pueblos que están siendo expulsados. Pero finalmente Josué le dice en este primer discurso: no olviden que Jehová nunca ha faltado a su palabra. Todo lo que él ha prometido lo cumplió. Es por eso tan importante este recuento que hace Josué, porque todo eso se prometió en tiempos de Moisés, y tal cual así Dios lo cumplió. Y entonces, finalmente, Josué les advierte y les dice que así como les ha venido el bien de parte de Jehová, así les puede venir el juicio si desobedecen. Si Israel viola su pacto y sirve a otros dioses, les ratifica al final, entonces vendrá la destrucción y perderán la tierra. Es decir, este primer momento de ocupación de la tierra, que viene a tono con lo que se le prometió a Abraham de ser bendición a la tierra, será un fracaso territorial si ellos se olvidan del pacto. Pero aquí ya está el elemento insinuado. Dios es fiel a su pacto, pero no significa que no habrá consecuencias temporales, territoriales para quienes fallan su pacto. Sin embargo, como Él es fiel a su pacto, cualquiera que sea la situación, Dios va a llevar a cabo lo que prometió a Abraham, de que en su simiente serían benditas las naciones de la tierra. Esto va a ser muy interesante y a mí me hace recordar, cuando Cristo viene al mundo, Israel no es dueño completo de esa tierra. Está bajo el yugo de Roma. Cuando Cristo nace, cuando Cristo muere, Israel no ha cumplido y no ha sido fiel al pacto, y están viviendo, pero como súbditos de Roma, no como libres. Pero aún así, Dios cumplió su pacto. Es decir, ni un imperio, por muy poderoso que sea, impide que el pacto de Dios se desarrolle,
se cumpla, se perfeccione y se consuma al final de los tiempos. Eso aplica tanto cuando vemos esta historia desde aquí de Josué hasta Jesús, como la historia que hay de Jesús hasta el último tiempo que estamos viviendo nosotros. Es recordar con Josué que así como el plan de Dios era entregarles esa tierra para que en esa tierra viniera su hijo, pero las condiciones era que ellos fueran fieles y en medio de esa fidelidad su hijo naciera y viviera. Aun cuando Israel falló y perdió, fueron expulsados, luego regresaron, pero como súbditos, aún así, el plan de Dios no dejó de cumplirse cuando estaban bajo el poderío del imperio romano. Nada impide que el plan de Dios se cumpla. De la misma manera para su pueblo hoy. Cualquier cosa que pase en el mundo, cualquier imperio que domine, cualquier cosa que veamos por arriba, por abajo, por un lado, nada impide que el plan de Dios se cumpla tal y como Él lo ha diseñado, porque Él es fiel a su propio pacto, independientemente de si su pueblo le es fiel o no. Pero además, por ser fiel a su pacto, Él promete guardar a su pueblo en medio de sus flaquezas, cuidarlo, protegerlo en medio de sus debilidades. Esto es algo increíble de veras. Sí, cuando leemos Josué en todo el contexto de la Biblia y no solamente aislamos el libro como si fuera una narración independiente. En el discurso En el discurso de despedida de Josué, que ya va a ser en Siquem, vuelve Josué a reunir a todos los ancianos, jueces y oficiales, y ahí se da la renovación del pacto, justo ahí en medio de Gerizim y de Ebal, justo ahí en medio de los dos montes. Justo ahí en medio de los dos montes en donde Dios le dijo al pueblo, primero se le dijo a Moisés y luego Josué lo cumplió, que tenían que hacer este ritual de las bendiciones y las maldiciones, y en donde en el altar de las maldiciones se iba a poner un altar y en donde se iba a sacrificar. Entonces es ahí mismo donde Josué reúne otra vez al pueblo y en esta renovación Josué habla en primera persona y les recuerda, es decir, él como el dirigente, como el representante del pueblo en ese momento. Recuerden que no podemos perder de vista que la Biblia maneja toda la historia con representantes. El representante o el que en nombre de él Dios bendice o maldice a un pueblo. Entonces, eso lo vemos desde Adán como representante de la humanidad, Noé, Abraham, Moisés, siempre Dios, el representante va a definir el rumbo sus representados y si él es fiel, Dios provee para ese pueblo, pero si el representante es infiel, él trae también consecuencias para todo su pueblo. Entonces, la idea del representante es importante y en este caso ya Josué despidiéndose les va a hablar de lo que Dios hizo con Moisés, liberándolo de Egipto, lo del Éxodo, la derrota de los enemigos, el cómo la conquista de la tierra y todo es obra de Dios, va a recordarles Josué. No es obra de Israel. Una vez más, no olviden que todo lo hizo Dios, no Israel. Y es por eso que en este momento Josué, para ratificar el pacto, les dice, les hace un llamado para decidir. Josué los exhorta a temer a Dios, a servirlo con integridad, a quitar los ídolos y a escoger a quién servir. Este es el momento más climático de este capítulo, cuando le dice, escogeos hoy a quién servir. Y termina diciendo Josué, pero yo y mi casa, Josué colocándose como representante de su familia, serviremos a Jehová. Pero le hace un llamado ya a cada anciano, a cada juez,
a cada oficial, o sea, a los nuevos representantes del pueblo, les hace un llamado de a quién van a servir. Dependiendo de qué decisión tomen estos nuevos representantes, va a ser el rumbo de sus respectivas tribus. Chequen otro dato. No hay un sucesor como sí hubo entre Moisés y Josué. No hay un momento en donde Dios le diga a Josué, nombra al siguiente sucesor que va a ser fulanito de tal. ¿Qué significa? Que en este momento Dios se está colocando como el rey de toda la nación y sus representantes son estos dirigentes, ya sea militares, ya sea religiosos como los levitas, que van a encargarse de cada tribu. Es por esto que esta convocatoria de Josué es para los representantes. Dios es el rey, él es el que va a seguir con la batalla, con la expulsión, con la entrega de toda la tierra, pero los representantes son los responsables de mantener este pacto entre las tribus que les corresponden. Vean que es muy importante aquí este movimiento, porque ya de un líder visible general, ahora son varios líderes visibles también, pero por tribus. Cambia el esquema organizacional, pero Dios sigue siendo el rey del pueblo desde que salieron de Egipto. No empezó Dios a ser rey. Acuérdense que el tabernáculo era el palacio donde el rey estableció su trono y desde ahí habitaba en medio de su pueblo. Lo que está ratificando Josué es que él fue como rey quien dirigió todo para conquistar la tierra. Era un momento clave. Ya el pueblo no iba a tener un dirigente visible, sino tenía que confiar total y plenamente en que Dios, el capitán de los ejércitos celestiales que se le presentó a Josué, era el rey y cada representante de cada tribu tenía que confiar y de su fidelidad dependía su tribu. Así de ese tamaño estaba. Y todo el pueblo y los representantes respondieron que sí, reconocieron la obra de Dios, afirmaron que servirían a Jehová, muy parecido a lo que sucedió cuando Moisés bajó del Sinaí con las tablas y todo el pueblo también dijo amén y afirmó que sí serían fieles. Y la advertencia que Josué les va a dar es de que no iban a poder servir a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios es celoso. Pero advierten que si fallan, habría juicio. El pueblo insiste, sí, a Jehová serviremos. Entonces Josué establece pacto, escriben las palabras en la ley, así como lo habían hecho anteriormente, levantan una gran piedra como testigo, y aquí da a entender Josué que la piedra oyó el compromiso que ellos estaban haciendo ahí en ese lugar delante de Dios. La piedra no es un testigo muerto, la piedra es un testigo que escuchó y oyó el compromiso del pueblo. Y el libro va a cerrar con 3 eventos finales. Primero, la muerte de Josué a los 110 años. Josué, el líder, muere y el pueblo entra a otra etapa, ya sin un líder visible como lo fue Moisés todo el desierto y Josué toda la conquista, entra a una etapa a ver si el pueblo va a saberla manejar. Entonces, el hablar de que Josué murió da a entender de que terminó su etapa, de que era un preámbulo, de que no era definitivo, de que aún faltaban cosas. Este Josué anunciaba a otro gran Josué que vendría a darle cumplimiento total, pero este era temporal, era territorial. Segundo evento con el que finaliza el libro es que los huesos de José que habían traído desde Egipto, que José, el hijo favorito de Jacob, cuando murió, antes de morir, les pidió
que no dejaran sus huesos en Egipto, sino que cuando Dios les entregara la tierra, que lo enterraran ahí, en la propiedad que Dios les diera. Y lo entierran en esa propiedad que Jacob había comprado muchos años antes cuando venía regresando de allá de Aram y venía con sus dos esposas y llegó a la tierra de Siquem y que se llevaba bien con el rey de Siquem y le compró esa tierra. En esa tierra, ahí en Siquem, son enterrados los huesos de José y se cumple esa promesa que se le había hecho a José antes de morir allí en Egipto. Y finalmente muere Eleazar, el sumo sacerdote hijo de Aarón. Aquí termina, digamos, una gran etapa del pueblo. Fines asume el sumo sacerdocio, en Silo está establecido ya el tabernáculo, ya los levitas están repartidos, cada uno conoce su función, seguirán haciendo algunas funciones parecidas a las que hacían en el desierto. Por ejemplo, recordemos que algunos estaban asignados a las telas, otros a las maderas, otros a los elementos del templo. Bueno, esas funciones seguirán ya no para transportarlas como en el desierto, sino para darles mantenimiento, pero aparte ya las nuevas tareas que se les asignaron, que son más importantes, que son las de instruir al pueblo, de proteger al pueblo, de mantener al pueblo en la ley de Jehová, de cuidar y vigilar al pueblo que se mantengan dentro del pacto. Entonces, una etapa termina y nos abre, digamos, la puerta para esperar qué va a hacer cada tribu, qué va a hacer el pueblo, si van a tomar en serio la idea de Dios como rey y si cada tribu va a completar la tarea iniciada. Y es ahí donde nos deja el libro de Josué para ya entrar al libro de los jueces. Hasta aquí la charla.